Banco. Gracias a mi amigo Andresito Bandejón. No me ha llegado la caja de canita, pero eso es seguro. ¿Cómo así? Coño, sí, Andrés, manda esa vaina. La caja de canita no, porque se va a interpretar que tú estás hablando de Dani la Antigua. Es la caja de cerveza, canita. Aló. No, primero, doctor Julio, gracias. Buenos días, José. Sí. Buenos días, Eury. Buenos días, hermano y Jonathan, a todos los que ven y escuchan este programa. Sí, mira, el problema que tenemos con Canita es un mal problema. ¿Cuál? Perdón, es un buen problema. Un buen problema. Demasiada demanda. Okay, tenemos una demanda mayor una demanda 3 veces y 4 veces mayor que la oferta. Wow. De hecho, Bárbaro. De hecho, yo normalmente cuando regalo la cerveza, la compro, es parte de la política de la empresa. Y no tengo ningún problema con hacerlo, porque la compro al costo, ¿no? Pero no tengo acceso, porque comprarla para regalarla es dejándole a un cliente que normalmente va a un sitio a comprarla. Pero esperamos que el año que viene nosotros pensamos hacer un gran financiamiento yendo a una cotización en bolsa para que entre ahora con la nueva ley. Pero una cotización internacional. No, nacional. Ya la ley nueva ya lo permite. La ley de valores. Exacto, de valores. Nosotros hacer una colocación de acciones en vez de hacer un financiamiento en base ¿Y definieron cuánto van a buscar en el mercado? Todavía no se ha definido. Una pregunta, Andrés, genérica sobre Pero este tenemos tema. una demanda de 3 y 4 veces mayor de la que la y han tenido problemas con la botella. Eso te iba a preguntar. Sí, tenemos problemas con la botella. De hecho, cuando estamos en una producción limitada, sin esta sobredemanda que ha pasado, no teníamos problemas, pero hemos tenido que importar botellas y también, bueno, las latas se importan, pero hemos tenido que importar botellas y también implementar, sobre todo en los hoteles, el draft, la barrica. El draft, que era lo que yo te iba a preguntar. ¿La cultura de beber cerveza en botella y en vaso plástico es tan fuerte en República Dominicana que no se puede sustituir por la máquina y eliminamos el pasivo de hecho, la botella y del vaso? Los segmentos B, A y B, en los segmentos mercadológicos de consumo, la consumen sin ningún problema. Sin problema. Al contrario, es parte de todo este cambio de los millennials de procesos culturales. Tú sabes que el millennial no consume, menos de un 2% de los millennials en Estados Unidos consumen cerveza en botella o en lata, y si lo consumen son de cervezas artesanales. El millennial no te consume cervezas de sesión, o sea, las comerciales, Budweiser, Coors, el millennial no consume eso. Solamente consume cervezas artesanales y sobre todo como la de la esquina de Constanza, o la tuya. Exactamente, son procesos nuevos, distintos. Bueno, ahora, ellos tienen tendencia a consumirla en el draft, en la máquina. Sí, es la que mayoría que la consumen así, porque el cervecero más bien conocedor, la disfruta mucho más cuando es así, porque el proceso de embotellamiento pierde muchas características. Pues le damos las gracias a Andresito Bandejón. Ahora vamos a conversar con el licenciado Andrés Bandejón, no con el empresario, el gerente general de la fiducia del Banco de Reserva. Exacto. Así que te damos la bienvenida. Gracias de nuevo. Gracias siempre Andrés, por quedarte entonces en Punta Cana. No, bueno, ahora me tienen secuestrado, estoy viviendo en una pensión aquí. Una pensión. De lunes a jueves. Para asumir este nuevo compromiso, este nuevo reto ahora de manejar los fideicomisos. Cuando se compró el peaje del Nordeste, se anunció que iba a la fiducia del peaje. La Red Vial. De Red Vial. El fideicomiso de Red Vial. Este sería el más grande, las más grandes fiducias que ustedes manejan. El fideicomiso mayor, sí. Mayor, sí. Hasta ahora, en términos de los activos que nosotros administramos, pero lo dejará de hacer cuando el Congreso apruebe el paso del fideicomiso de Punta Catalina, que como ustedes saben es una inversión que sobrepasa los 2.500 millones de dólares. Y estamos hablando de que si Punta Catalina fuese una empresa normal que cotizara en bolsa, tuviese un EBITDA, o sea, unas ganancias antes de pagar impuestos de más de 280 millones de dólares. Aquí solamente 3 empresas pueden pagar eso. Si Punta Catalina fuera una empresa, que lo es, sí. Antes de pagar impuestos, o sea, como ingresos brutos, tuviera ingresos por valor de... Por más de 280 millones de dólares. Por lo que ha producido ¿en qué tiempo? ¿Anuales? En un año. ¿Anuales? Sí. ¿Punta Catalina será un fideicomiso en sí o formará parte del fideicomiso público que englobe otros activos?
No, cada fideicomiso es particular y tiene un contrato y tiene un proceso. Cada fideicomiso tiene su RNC, tiene su naturaleza mediante un contrato. Y el fideicomiso de Punta Catalina solamente tiene que ver con la operación de Punta Catalina. Se toman los activos, sobre todo el activo más importante, que es el PPA, el contrato de venta de energía. En base a ese contrato se comienza a administrar y sobre esa parte tú puedes hacer una cotización tanto de bonos y intermercado para utilizar, por ejemplo, un financiamiento a 30 años del mercado de valores en las AFP, o puedes irte al mercado normal, antes de pasar a Marilena, Andrés, vamos a explicarle a la gente qué es lo que es una fiducia. No, exacto. ¿Y cuántos fideicomisos ahora mismo tienen ustedes en carpeta? Muy en bien. carpeta? ¿Cuántos? Mira, ¿qué es una fiducia? Es importante. ¿Con qué se come eso? Un fideicomiso no es más que un contrato en el cual una persona, una entidad, sea jurídica, y puede ser el gobierno, puede ser una persona física o jurídica privada, otorga mediante un contrato la administración de unos bienes específicos dentro de un patrimonio separado y le da, en este caso a una fiduciaria, puede ser la reserva o cualquiera de las más de 10 fiduciarias que hay en el país, le da la potestad para administrar en base con ese contrato y esa confianza que le da y esa regulación, exactamente, esa regulación de ese contrato para que haya claridad de manera independiente de esos bienes. Siempre es una promesa de largo plazo, de muy largo plazo. De muy largo plazo. Me explico. ¿De dónde nace? Y quiero hacer este contexto un poco para que se entienda. ¿De dónde nace el fideicomiso? Que en Estados Unidos se conoce como el trust. El fideicomiso nace, básicamente, y es la teoría más avanzada que hay, nace en la época del Imperio Romano, cuando la mujer no tenía ningún tipo de visibilidad jurídica, no existía. La mujer no existía. Oye, qué interesante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona o un guerrero, un militar, se iba de guerra, se iba de campamento, un no era señor feudal. No, era un guerrero romano. Se iba puede ser cualquiera, ¿no? Que tenía mucho privilegio en la sociedad. Exactamente, que puede ser un raso, puede ser un general. Se iba, esas campañas de guerra duraban 8, 9, 10 años. Así es. Él no tenía con quién dejarle sus bienes, ni siquiera para que se lo cuidara, ni siquiera cuando lo heredara si él moría. Él no podía hacerlo porque su mujer no existía desde el punto de vista legal. No podía, exactamente. Y los hijos tampoco. ¿Qué hacía él? Se lo dejaba a un amigo. Cuando él regresaba, retornaba y reclamaba, le decían, no, pues tú no tienes nada. O cuando moría, ¿a quién se lo pasaba? Ese hombre se quedaba con todo. Se quedaba con todo. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Muy sabiamente. De ahí que viene nuestro derecho. Sí. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Dijo, hay que poner un pare porque no podemos, los hombres no se quieren ir a guerrear. Vamos a crear esta figura en el cual nosotros a hombres determinados... Además genera revuelta interna. Correcto. A hombres determinados que tienen un grado de solvencia moral económica, le vamos a comisionar para darle esa fe. Fe, comisión, fideicomiso. Fideicomisario. Correctamente. Entonces, esa es la figura. Tú eres un fideicomisario. O sea, nosotros somos un fiduciario. Entonces, ¿qué resulta? Mira, fe viene de la religión. Claro, correcto. Claro. Entonces, y de confianza. En confianza. ¿Qué resulta? Que ya esas personas comenzaron a ser certificadas. Luego eso pasa y el derecho francés no lo adquiere, sino el derecho anglosajón. Por eso es que en Estados Unidos existe tiene el tanta trust. influencia, sí. Todas las gerencias y todos los patrimonios y todo se hacen en base bien. a trust. Para que haya una persona que una tercera persona maneje eso y que nadie lo pueda embargar, nadie lo pueda, para evitar todos los problemas que venían con la herencia y ese tipo de cosas. En Latinoamérica ya es a principios del siglo pasado donde países que tienen esa influencia adaptan a nuestra legislación la figura de fideicomiso no solamente para el tema de las herencias, sino para manejar cualquier tipo de negocios. Y luego vienen los fideicomisos públicos que ya en países... Esa es la novedad aquí. Aquí, pero... que ya como política pública. Como política pública, pero estos proyectos. Claro, pero en Ecuador, Colombia, normal. Salvador, México, Panamá tienen más de 100 años. ¿Quién le da ese carácter de hacer lo que se estaba haciendo en otros países y poner capítulos de política pública en modelos de fideicomiso? La gestión, la visión del presidente Abinader, o ustedes van y le dicen, presidente, mire, boom. No, mire, para hacer un poco de historia y ser justo en esto, la ley de fideicomiso, que es la ley 189-11, que no se llama ley de fideicomiso, se llama ley de desarrollo hipotecario y fideicomiso, nace con la idea que tiene en ese momento el gobierno de Leonel Fernández del desarrollo de Ciudad Juan Bosch.
Cuando la quieren desarrollar. ¿De Leonel o de Danilo? Porque de Leonel. ¿Era de Leonel? 2011 de Leonel. Fue Leonel que trajo esa idea. Inició. Exacto. Cuando trajeron eso, los colombianos que iban a desarrollar esa ciudad se dijeron, pero es que ustedes no tienen la ley más importante. ¿Cuál? La de fideicomiso. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar un mercado hipotecario dándole confianza al banco que va a prestar, al desarrollador que va a recibir, para tú transferirle esos beneficios que le da la ley, que son que no paga ITEVIS, que tiene una serie de beneficios hasta ahora, hasta 4,5 millones? ¿Cómo tú le das todo? Tú generas esa confianza. Tú necesitas una fiduciaria que lo maneja. Y ahí es donde se involucra, ahí se mete. Okay. Entonces, eso comienza a desarrollarse ahí y se acelera en el proceso del gobierno del presidente Danilo Medina, y los primeros fideicomisos públicos, de hecho, el RD Vial fue en la gestión. Nosotros cuando entramos recibimos solamente 3 fideicomisos públicos. ¿Cuáles fueron esos? Que es Ciudad Juan Bosch, el fideicomiso público del Intran, que se llama el FITRAM, que es el fideicomiso público que administra los fideicomisos privados de las rutas que están en la Nuña de Cáceres, Charles de Gaulle, que se le dan a los sindicatos. Correctamente. Ese está muy todavía no ha crecido, y entonces está RD Vial. Esos 3. Bien, hoy en día nosotros. ¿Ahora cuántos hay? Marilena, 22, vamos a Marilena, adelante. ¿Cuánto? 22 lo primero, 22, o sea, 19 se han hecho en un año. Okay. Marilena, adelante. Licenciado Van der Horst, lo primero, recomendar a la audiencia que lea su artículo reciente, que de una manera muy sencilla explica los mitos del fideicomiso público, y ahora pedirle si puede ampliar en 2 de estos mitos que mencionó, el hecho de que no hay controles cuando el gobierno entrega recursos a fideicomisos públicos, y también que esto representa una entrega de recursos del Estado al sector privado. Si puede ampliar sobre esto, por favor. Gracias, María Elena, y de verdad aprecio mucho tu comentario, y sobre todo que haya podido leer el artículo. Ciertamente, sí hay muchos mitos, mucha desinformación, y nosotros lo que queremos es informar un poco en base a eso, porque se ha querido tergiversar como que el fideicomiso es una forma de enajenar los bienes fuera del gobierno, y sobre todo entregárselos al sector privado, y eso es totalmente falso. El fideicomiso es una figura legal en la cual tú le asignas a alguien la administración de esos recursos de manera momentánea, por mandato del fideicomitente. El fideicomitente es el que ordena. El que ordena. Entonces, si José La Luz quiere ordenar su fideicomiso sucesoral, es el que ordena. Pero José La Luz dice, no, el beneficiario final lo será mis hijos. Ese fideicomiso es de José La Luz, que lo ordena, y de sus hijos. Y el fiduciario pura y simplemente ¿Cómo se llama el que lo recibe en caso de los hijos? Beneficiario o fideicomisario. Fideicomisario. Fideicomisario es el que recibe. Exactamente. O beneficiario. El que lo ordena. En el caso de los fideicomisos públicos, el fideicomitente, quien lo ordena, es el Estado, a través de un ministerio, y el fideicomisario, o sea, el que es beneficiario, es el Estado. Por lo tanto, nunca sale del Estado. Sigue siendo una figura estatal. ¿Y por qué hacerlo entonces? Si es el mismo Estado. Ahí donde voy. Es que lo que hace el fideicomiso no es más que la administración de un tipo de operación que tenga flujos en los cuales haya un tipo de financiamiento y de administración especial. Por ejemplo, eso es para facilitar el crédito. Claro, el crédito del dinero. El crédito de la transparencia. Por ejemplo, nosotros, la garantía de pago. Nosotros, a través del fideicomiso de RD Vial, acabamos de hacer la colocación hace 2 meses. Bueno, el 28 el 3 de diciembre, hace apenas semanas, nosotros hicimos la colocación de la mayor cantidad de bonos al mayor tiempo posible que se ha hecho en la República Dominicana. ¿Para Red Vial? Para Red Vial. ¿Cuánto fue? Nosotros hicimos un programa de colocación de 50,000 millones de pesos al 9.20% a 15 años. Nunca se había hecho esa colocación anteriormente. 50,000 la mayor de todas. Nosotros en 2 horas hicimos la colocación, un viernes a las 9 de la mañana abrimos, a las 2 de la tarde, en 2 horas se había cubierto eso, y cuando cerramos ese día, a la 1 de la tarde, teníamos una sobredemanda de 53,000 millones. Aparte de los 50 que ya se habían colocado. Eso no es deuda pública. ¿Y quién compra eso? Eso lo compra empresas. No, eso lo compran los bancos, eso lo compran las AFP, eso lo compran. Pero es que es al 9, Andrés. Claro, al 9 anual. ¿Anual? Claro. Menos del 1 mensual. Sí, pero es 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una gente quiere irse a largo plazo, se coloca eso, pero fueron los puestos de bolsa que lo compraron. Cuando se hizo en el gobierno anterior, que se quiso colocar 25,000 millones, no se colocó nada. Y era al 10.5
a 10 años. ¿Y por qué? Porque muchos factores. Primero, la gente no creía en la figura. Redivial estaba comenzando y en ese momento no había la madurez desde el punto de vista y sobre la confianza institucional en este tipo de instrumentos. Ahora la hay. Por eso es deuda, Andrés. Deuda, pero no soberana. Es una deuda de este fideicomiso, José. O sea, la gente entiende que eso la gente no va a dejar de pasar. Tú me estabas dando el ejemplo. Todos los días más pasa personas por ahí. Entonces, sí, con esta deuda. Exacto, el peaje es inelástico. Obligatoriamente tú tienes que pagarlo. Claro, obligatoriamente, si no pasa. Pero no es deuda pública, es deuda de ese fideicomiso. A pesar ¿Y quiénes administran las empresas? No es deuda soberana, pero es deuda pública. Porque las empresas que están en fideicomiso, ¿quiénes la administran? Por ejemplo. Sí. No, es que, por ejemplo, te voy a hablar del caso de Redivial. Redivial tiene una unidad operativa dentro del Ministerio de Obras Públicas, ¿correcto? Sí. Entonces, quien hacen todo el proceso de compra y administración es esa unidad operativa. Y está ahí, es pública. Nosotros solamente lo que hacemos como fiduciaria es ceñirnos a lo que dice el contrato, hacer la contabilidad, hacer las auditorías, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, nosotros lo hacemos. De manera de que el inversionista que está ahí se cerciore de que eso se va a manejar de manera pulcra. Ahí no ha salido un solo escándalo. Ni de corrupción ni nada. Entonces, otro de los mitos, que no estábamos regulados. Miren, no hay cosa más regulada que un fideicomiso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos regula la superintendencia de banco por mandato. Y yo creo que demasiado. Demasiado regulado. Demasiado regulado. Te lo digo por la experiencia de un promotor. ¿Un promotor inmobiliario? Sí, que y no era con la de ustedes, sino con otra fiducia también importante y acreditada, que me dijo, mira, yo creía que era un plus ponerle a mi proyecto que estaba en fiducia. Y me aconsejaron varias gente que me quería comprar, quítale esa vaina de fiducia, que averiguan demasiado. Claro, porque ellos querían comprar con dinero rápido, caliente. No, tú sabes lo que yo estoy diciendo. Ellos querían comprar con dinero rápido. Y dijeron, coño, me van a averiguar todo, la trazabilidad, Andrés. No, porque nosotros somos los que estamos encargados en la fiduciaria de hacer la debida diligencia. Y cada comprador final, sea de alto costo, tenemos que hacer un due diligence de lo que tiene que ver con lavado y todo. Nosotros o sea, también el que va a se hace para el cáncer, el pescado. Andrés, también el que va a comprar la colocación de dinero, ustedes tienen que investigarlo. Todo el mundo, ese se llama el vinculado. Entonces, a nosotros nos regula Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, la DGI. Además de eso, todos los controles que tiene el Banco de Reservas y cada uno de los... Sí, porque opera como una institución privada. Y la más fuerte de todas, que es lo que yo le digo a la gente, señores, a nosotros nos regula el mercado. Hay 15 fiduciarias que quieren el pastel de nosotros. Y si nosotros cometemos algún error... Claro. El mercado no se regula. Hay 15 fiduciarias en la República Dominicana. Sí. Y esas 15 fiduciarias lo que buscan, claro, no lo tienen mala fe, pero todos buscan tener la mayor cantidad de claramente. Y son 5 entidades, 5 instancias que te regulan, que no hay institución en el país. No hay una institución en el país, sea dentro del Estado, el Poder Judicial, Poder Legislativo, el Gobierno, que sea más regulada que un fideicomiso. No la hay. Andrés, en el 2022, ¿cuáles proyectos importantes públicos podrían estar bajo administración de fideicomiso? Sí, claro. Mira, entra, como te decía, ya en operación full el fideicomiso de la planta de Punta Catalina. Van a entrar el fideicomiso que se anunció recientemente, y eso hay que aclararlo, sobre las compras especiales del modelo de la reforma de la policía. Eso no quiere dejar dicho que las compras normales de policía pasan ahí, no. Son las especiales que están en la reforma de la policía. Y por eso está haciendo un fideicomiso, me preguntarán, claro, porque el fideicomiso es la única figura que, siendo del Estado, puede recibir recursos del sector privado. Y el sector privado puede sentirse tranquilo, porque esos recursos se van a administrar de cada año. Presupuesto tiene que mandarlo ahí cada mes. Bueno, presupuesto, pero en este caso, en el de la policía, nosotros vamos a estar recibiendo directo del sector privado, bancos, etcétera, familias importantes, pero van a poder. Entonces la policía va a vender al sector privado servicios, por ejemplo. No. Lo que está explicando es que todo lo que tiene que ver con la reforma de la policía se administra por ahí. Mi pregunta es simple, es decir, el incentivo que tendría el sector privado para colocar su dinero. No, por la tasa de interés. No, tampoco eso. ¿Qué está haciendo el sector privado? Cuando va donde el presidente, mire, tenemos problemas con la seguridad. ¿A ustedes quieren? Pues, aporten. Nosotros queremos que ustedes aporten. Sí, pero eso va a tener una tasa de interés. Porque son aportes. Depende si porque un fideicomiso es un aporte. O sea,
Es para facilitar. El Banco Popular, por ejemplo, que quiere aportar. El Banco Popular dice, nosotros tuvimos muchos beneficios este año, es verdad. Okay. Aquí todo el empresariado este año ganó dinero. Esa es la realidad. Sí. Eso se sabe. Repite, todo el empresariado ganó dinero, incluyendo el turismo, que ganó poco, pero ganó. Compensó con el este año ningún economista, nadie pudo haber previsto la ganancia que íbamos a tener. Repite eso. Esa es la realidad. Entonces tú dices el año que viene es otra cosa. Una empresa ganó dinero, viene la reforma de la policía, el modelo de fideicomiso. Y quieren aportar. Pero aportar sus recursos, beneficios. Pero también se le va a pagar un interés. No, es que no es préstamo, José. Esto es donación. ¿Cómo? Claro, donación. Sí, o sea, no es como el de Red Vial. No. Esto es donación. No es como el de Red Vial. Claro, es donación. No es como el del Intran. Son aportes, son donaciones. Coño, pero ¿y esta bondad? Bueno, ¿cuánto en aporte? No sé. Bueno, o sea, Julio. Nos queda Marilena. No sé. Estamos hablando de más de Van der Horst. Marilena, José, terminamos. Recientemente se firmó un acuerdo. Ustedes firmaron un acuerdo con el Ministerio de Economía. Se habló de cerca de 40 proyectos de un llamado Fondo de Cohesión Territorial. Sí. ¿Qué tipo de proyectos incluye esta iniciativa? Mira, como tú sabes, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene el mandato, en base a su propia ley, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de buscar recursos que puedan venir de diferentes instituciones, incluyendo el sector público, para, conjuntamente con los ayuntamientos, gobiernos locales, desarrollar proyectos que permitan cohesionar mucho mejor las sociedades desde el punto de vista económico. Y están muchos proyectos en la frontera, por ejemplo, en el Ceibo, por ejemplo, donde hay muchas desigualdades desde el punto de vista de la pobreza. Este fideicomiso lo que hace es que coge esos recursos de diferentes entidades y lo maneja desde el punto de vista de la transparencia. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano no puede recibir recursos, al menos que no sean por vías de financiamiento, de cobro de intereses, por vía del cobro de impuestos, porque su contabilidad no la deja. El fideicomiso tiene esa facilidad que, siendo regulada, puede tener ese tipo de control y administración para que esos recursos se manejen de manera sostenible en el tiempo. Otro de los beneficios es que, como tú bien sabes, la ley de gasto público y presupuesto dura un año. Por lo tanto, el dinero que no se ejecute en ese año se pierde. De alguna manera, hay que ejecutarlo ese año. El fideicomiso no, el fideicomiso tiene una vida útil de 30 a 40 años, por lo tanto los recursos pueden seguir utilizándose de esa manera y que no tenga esa presión de los tiempos. Entonces, ahí hay muchos proyectos que se están identificando allá en el ministerio. Prontamente el ministro va a comenzar a dar esa serie de proyectos, pero son proyectos que tienen que ver con el desarrollo local, el desarrollo de cohesión social y económica para esos proyectos. No son grandes, son proyectos pequeños, pero de alto impacto, de mucho alto impacto. Igual que el fideicomiso que tenemos de crédito educativo, que no es de mucho dinero, pero va a cambiar mucho esa cultura de crédito educativo que aquí es muy cara, pero como esto es un fideicomiso filantrópico, poder recibir dinero del Estado y de otras instituciones para dar crédito educativo a un 6, un 5%. Ahora mismo los créditos educativos están por un 22%. Bien, bueno, Julio, le quiero hacer dos preguntas a Andrés, pero una tiene que ver con Punta Cana. ¿Cómo lo hacemos? No, después, claro, no, ahora porque él breve la va a responder. Bien, bueno, primero voy con la del fideicomiso. Le quiero dedicar esta pregunta a Johan Vázquez, mi amigo del millón, que es camionero, que tiene una empresa de transporte pesado, y Antonio Espaillat, porque vivimos una experiencia dramática en el peaje el día previo a la Navidad. Entonces, llevando el capítulo de fideicomiso al beneficio público directo, a la calidad de los servicios, sí. ¿Cómo con el fideicomiso de RD Vial se va a mejorar el servicio de peaje? Porque ellos tienen que estar muy pendientes de esta pregunta. Esa es la primera. Y entonces, bueno, respóndeme eso y luego te hago la de Punta Cana. Mira, nosotros, como te decía, el fideicomiso ahora mismo más importante desde el punto de vista del manejo de flujos y desde el punto de vista del manejo de activos, el fideicomiso de RD Vial, que ahora le entran 4 fideicomisos nuevos que son lo del Nordeste, pero además con esa colocación que nosotros hicimos a través del liderazgo del Ministerio de Obras Públicas, y le mando un saludo al ministro del INE, que ha sido un gran soporte a que se haya podido hacer esta colocación, y también a su director Efraín Irujo, que está haciendo un gran trabajo. Nosotros pretendemos el próximo año abrir los peajes que estarán en Baní, en Asua, en San Francisco. Se va a cambiar el peaje que está
En la Duarte se va a mover desde donde está, que es el 25, al 32. O sea, el de la autopista Duarte, sí, el del 28. Bueno. Se va a ampliar. Se va a mover hasta el 32. Se va a ampliar, exactamente. Eso es el año que viene. Señores, es una noticia. Qué bueno. Atención, bueno. Aquí prensa. Se va a mover la ubicación del peaje de la autopista Duarte hacia el kilómetro 32. Hacia el kilómetro 32. Van a ser más. O sea, después de Pedro Brán. Después de Pedro Brán. ¡Wow! Va a cambiar de ahí. Atiendan, que es una primera plana ustedes ahí. ¿Cuándo sería eso? Van a entrar a Pedro Brán a la ¿En cuánto sería? Eso sería en el año que viene. Va al 32. Pero vea que es una noticia. Va al 32. Ahí por donde está la gasolinera o un poquito más para allá. No sé ubicar la gasolinera. Julio, la gasolinera es nativa, tú dices, ¿verdad? En la 32, no, el 32. Sí, la nativa. Sí. Entonces, ahí va a tener mucho más ancho, va a estar mucho más desahogado. Van a entrar casi Villa Altagracia. El de la ecológica, etc. Liberan a la gente del municipio de Pedro Brán. Pero vuelvo y repito, entran a la provincia, es un trabajo que no hacemos nosotros. Nosotros administramos, pero eso lo hace el Ministerio de Obras Públicas, o sea, el ministro del INE, conjuntamente con la dirección. Sí, porque van a tener que hacer paso de nivel otro proyecto importante que vamos a hacer el próximo año, ya con los recursos que hemos podido colocar, va a ser la remodelación total de la tecnología desde los peajes. Incluso se va a remodelar todos los peajes con pantalla de LED para indicar, ahí se va a poner anuncios, pero también se va a indicar los tráficos, se va a indicar dónde hay un accidente, etcétera. Y van a ver, en vez de una antena de pase rápido, van a sustituir la tecnología de RFID, de radiofrecuencia. Exactamente, por una nueva tecnología láser, en la cual ya el carro desde 100 metros antes se está identificando. Claro, automáticamente. Y van a estar. Lo que vemos en Estados Unidos. Correctamente. Y en los marbetes que se va a tener, a partir del año que viene, ya viene incluido el chip en el cual usted. Pero el marbete del Easy Pass o el marbete de impuesto interno. No, en el marbete de impuesto interno nosotros vamos a tener. Marbete electrónico. Exactamente. Nosotros vamos a tener esa información para que la mayoría de personas. Había algo de Punta Cana que quería preguntar. Bueno, señores, eso que ha dicho Andrés Van der Jorijo es una noticia importante. Van a mover el peaje más allá de las comunidades de Pedro Brán. Así es. Hacia el kilómetro 32. En el 32. Mira, estaba viendo, a propósito de la Navidad, una película, invito a todo el mundo a verla, pues es una película muy chévere que se llama Misterio. Es una historia de una niña que pierde a su madre y encuentra refugio de la soledad en un lobo, en un cachorro de lobo. Entonces un tío de ella la va a visitar a una cabaña donde vive con su padre y le cuenta que estaba visitando Punta Cana. En el minuto 53. Wow. Le dice, estaba en el paraíso. Así es. Y le está contando a ella de cómo le hacían historia de los cangrejos griegos que aquí hay. Y le estaba motivando para que la niña como que se pusiera contenta. ¿Tú sabes qué me pasó a mí en Inglaterra, José? Que yo voy a un sitio y digo, soy de República Dominicana. ¿De dónde? No, ahí va. Punta Cana. Sí, ahí va. Él no habla de República Dominicana. Él habla en la película de Punta Cana como un paraíso. Se ha vendido como imagen. Sí, Andrés es uno de los responsables del éxito de ese modelo, inclusive vive allá. Andrés, el modelo de Punta Cana, del éxito empresarial turístico de Punta Cana, se pudiera reproducir en otros polos. Sí. No hay celo. Debería darse en las escuelas como un modelo de éxito turístico en las escuelas turísticas de las universidades del país. Me iría más lejos. Yo creo que Punta Cana, a pesar del éxito que tiene desde el punto de vista de la marca país y desde el punto de vista turístico, sobre todo concentrado en un turismo de sol y playa, esa es la realidad, nosotros deberíamos aprender de los errores que cometimos en Punta Cana, y me incluyo, para no cometerlo en otras poblaciones y agregarle valor a eso. Nosotros entendemos que ya a partir del nombre de Punta Cana se pueden montar destinos como el de Pedernales, Cabo Rojo, para el desarrollo del sur. José, no hay otra vía. ¿Qué nombre, Cabo Rojo, compadre? Mierda, qué fuerza tiene. No hay otra vía del desarrollo del sur. Hablamos del sur desde Baní hacia adelante, que no sea el turismo, no la hay. Y el que me la quiera buscar, que me lo enseñe con números. El sur es el nicho natural. Es que el desarrollo de esa parte turística es lo único que va a desarrollar el sur. No hay otra manera. Entonces, ese tipo de elecciones hay que tomarla en cuenta. Y yo he reiterado tanto al presidente como a Sigmund Freud, que es el que está al frente del desarrollo de la alianza público-privada. De la alianza pública-privada en el fideicomiso, en un fideicomiso de Pedernales, y tanto al ministro de turismo, David. Vamos a apalancarnos en el éxito de Punta Cana. Utilicemos
utilicemos los recursos que están ahí, el nombre de don Frank Rainieri, que todavía está ahí, que es el padre de toda esa idea. Y Fran Elías, que está dirigiendo magistralmente. Fran Elías está muy cerca de ahí. Pero todavía tenemos, por ejemplo, a don Frank, que es una persona que está lúcida. Claro, lúcido y que tiene todo el know-how, que sabe cómo se construyó eso. Pasen, cuando vayan al sur, que pasen por lo que era antes los Corralitos, que ahora se llama Punta Arena, para que ustedes vean ese proyecto. No, Punta Arena es un proyecto para que ustedes vean ese proyecto. Oye, es un proyecto. He ido ahí. Sí, es un proyecto de la Punta Cana. Punta Arena. Pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, nosotros no hemos podido desarrollar ese modelo tan exitoso. Es que Canita es eso. Es eso. Canita nosotros hicimos. O sea, es la reproducción del modelo, claro, pero a nivel ¿qué dice Canita? Cuando usted coge la botella y dice, Canita, la cerveza de Punta Cana. Es el valor agregado. A mí se me olvidaba que sabe Canita. Ya se me ha olvidado nosotros. Andrés, la tuya están frías. Las tuyas están frías allá. Después de jugar de gol, después que yo te lleve a Corales a jugar. Andresito, me hicieron la anécdota. ¿O no te gusta jugar en Corales? Pero claro. Andresito, me hicieron la anécdota de cuando empezaron a hacer inversiones en Corbanito, que a Fran Rainieri le dijeron, ¿y qué nombre te lo va a poner? Dice, nadie entiende Curvanito. Hay que poner Punta Arena. Punta Arena con Punta Cana. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Oye, qué buena entrevista, hermano. El gerente general. ¿Cuánta información? Quiero venir después para explicar el fideicomiso. Yo creo que uno de los fideicomisos más importantes que vamos a llevar, que es el fideicomiso de medio ambiente de residuos sólidos. Sí, el último que se anunció. Este es un gran proyecto. Un fideicomiso que quisiera venir compañero Enrique, que es el que está al frente de eso, y yo, para que ustedes vean que va a cambiar ya no le llamamos basura, ahora es residuo sólido y aún Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.